Buenos días a todas, a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra primera plática de los lunes de este 2022, en el cual vamos a abordar el marco general de las obligaciones en derechos humanos a cargo del maestro Rogelio Flores Pantoja, quien es director de estudios constitucionales del Estado de Querétaro. Bienvenido, maestro. También para iniciar en este 2022 este programa de las pláticas semanales, nos acompaña el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas. Agradecemos a todas las personas que se encuentran participando en esta sesión y les reiteramos la invitación a que cada lunes nos acompañen en este proceso de formación. Para iniciar con esta actividad, le cedo el uso de la voz para que nos dé el mensaje de bienvenida al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta comisión. Muchas gracias, maestra Elena. Muy buenos días a todas y todos. Quiero, en primer lugar, darle la más cordial bienvenida al maestro Flores Pantoja y, desde luego, a todos quienes nos siguen en las redes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Al desearles un venturoso año 2022, deseo que, además de su proyecto personal, logremos entre todas y todos que se arraigue el compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos. Especialmente debemos hacerlo con las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, aquellas personas que no han tenido las mismas oportunidades que hemos tenido nosotros para nuestro desarrollo. Participar en estos espacios que iniciamos hoy para este año 2022, pero que afortunadamente hemos podido mantener durante los últimos 3 años, es un modo para salir de la indiferencia, ¿sí? Para que podamos hablar, representar a tanta gente que vive en situaciones precarias. No olvidemos eso, es una oportunidad de formarnos para poder hablar y representar a esas personas. Que sigamos buscando el bien común y lo hagamos mirando la realidad no solo colectiva, sino, como les decía yo, en lo individual de esas personas que viven una situación de vulnerabilidad, y que en cada proceso, en cada institución, veamos a la persona, que veamos la protección y la defensa de la persona, ¿sí? Y que haya más riqueza en los hechos, en nuestro trabajo, y desde luego prepararnos, como lo estamos haciendo hoy, para fortalecer el razonamiento, los argumentos en favor de los derechos humanos. Estimularnos, pues, para hacer mejor nuestra tarea, que es parte de lo que buscan estos espacios de capacitación. Por ello, yo agradezco nuevamente al maestro Rogelio Flores Pantoja, que hoy nos acompaña, y muchas gracias por su generosidad y por su ejemplo, maestro. Sus orientaciones nos enseñan a vivir los derechos humanos y que nosotros buscamos hacerlos nuestro estilo de vida. Considero pertinente compartir
a quienes nos siguen que para la plática de hoy se encuentran en este salón, aquí en la sala de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, visitadoras y visitadores generales, secretarias y secretarios, coordinadores de área, directoras, directores, así como todos los visitadoras y visitadores regionales, por lo que esperamos pues que sea una reunión muy enriquecedora. Agradezco la oportunidad de llegar a cada oficina, a cada casa, a cada espacio público, hasta donde nos hacen favor de seguir en esta transmisión. Estoy seguro de que entre nuestra audiencia y quienes estamos aquí en la plática, romperemos paradigmas y cambiaremos la historia de los derechos humanos en nuestro estado. Juntos todos, con cientos de compañeras y compañeros de la sociedad civil que se dedican a la defensa de los derechos humanos, podemos hacerlo, podemos cambiar para que realmente hagamos del respeto a los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias, buen día, buena semana, un feliz año 2022. Muchas gracias. Gracias, presidente Juan José Cepeda, por este mensaje de bienvenida, y a continuación me voy a permitir compartir con todas y todos ustedes parte de la trayectoria de nuestro invitado de esta mañana. Rogelio Flores Pantoja es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana y el máster oficial en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. En esa misma universidad obtuvo el título de especialista en Derechos Humanos y el título de especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución. También cursó la especialidad Program of Advanced Studies on Human Rights and Humanitarian Law por el Washington College of Law de la American University y el Netherlands Institute of Human Rights. Formó parte del staff jurídico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al haber realizado una visita profesional de varios meses en ese tribunal, donde colaboró en la integración de resoluciones de medidas provisionales y sentencias de fondo. Ha impartido clases y conferencias tanto en instituciones nacionales como extranjeras, entre las que se destacan el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, el Tribunal Constitucional del Perú, el Tribunal Constitucional de República Dominicana y el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, España, en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Diego Portales y la Universidad de Chile, entre otras. Forma parte del Consejo Académico del Centro de Estudios de Actualización en Derecho, CEAD, en Querétaro, México. Dirige la colección de Derecho Procesal de los Derechos Humanos, proyecto editorial del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el CEAD. Actualmente es el director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, en México. Bienvenido, maestro Rogelio, le dejamos el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenos días. Es para mí un verdadero gusto estar en este primer evento académico del año en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. Agradezco la presentación y las palabras introductorias de su presidente, el licenciado Juan José Cepeda, y también la invitación y la coordinación del evento a la licenciada Elena Jiménez. Por supuesto, la presencia de ustedes, que celebro que existan estas posibilidades de intercambio de ideas. Un aula siempre representa un espacio generador de ideas y de conocimiento complementario al que van adquiriendo ustedes todos los días al realizar su trabajo cotidiano. Y el presidente hacía referencia a algo que me parece que es sustancial para la tutela de los derechos humanos, que es la formación y tener claridad sobre a quién va dirigida la función que se realiza. Por eso es que desde
a partir de la actual configuración constitucional de los derechos y sus garantías, que recién cumplió ya 10 años. Y me parece que es tiempo suficiente para que evaluemos, primero, todos los elementos que la Constitución nos pone al alcance, con el propósito de la eficacia de los derechos, de su protección y de su tutela, y al mismo tiempo tenemos ya la posibilidad de hacer una evaluación de la manera en la que lo estamos haciendo. Después de 10 años, todos tenemos claro cómo está integrado el bloque de constitucionalidad, los elementos del artículo primero, los criterios de la Suprema Corte. Ese es un tema que ustedes conocen perfectamente. Pero mi charla está dirigida a tratar de aportar elementos que les permitan repensar el objeto de la discusión. Es decir, me parece, yo estoy convencido que siempre la mejor contribución a un debate es invitar a repensar el objeto de la discusión. Y eso es lo que voy a hacer. Regularmente, cuando abordamos el tema de los derechos humanos, desde órganos que se encargan de su protección y de determinar si existió o no una violación de derechos humanos, como también los otros órganos del Estado que tienen a su cargo la tutela de los derechos. Y que esta es una obligación constitucional en donde todos los órganos del Estado por igual sabemos que se deben respetar, promover, proteger, garantizar. Eso también lo tenemos claro. El tema es cómo abordamos esto. Y ahí es donde mi exposición se va a orientar a hacer algunas reflexiones sobre las complicaciones a las que nos hemos enfrentado en los últimos años o en estos 10 años que tiene la actual configuración constitucional de los derechos, con el propósito de su eficacia o de su tutela efectiva. Muy bien. El marco general de las obligaciones en derechos humanos. Así fue como denominé esta conferencia. ¿Por qué razón? Porque llegar a un concepto de derechos humanos es materialmente imposible y me parece que también es innecesario porque los derechos humanos tienen distintas dimensiones y se les puede dar un contenido conceptual desde perspectivas diversas, complementarias todas, pero diversas. Y hoy estamos convencidos que los derechos humanos se han convertido en el núcleo de la operación del derecho, que los derechos humanos son el parámetro de formación de las políticas públicas, que los derechos humanos son el límite de actuación de las autoridades. Están presentes en el discurso público todo el tiempo. Ya son una evidente preocupación. No quiere decir que los estados no tuvieran las obligaciones antes de 2011, pero digamos que la configuración constitucional que tenemos en la actualidad nos permite posibilidades diversas. Cuando yo suelo preguntar qué son los derechos humanos o desde dónde abordamos a los derechos humanos, pues se pueden hacer referencias en la mayoría de las ocasiones a sus principios, por ejemplo, ¿no? Universalidad, interdependencia, bueno, es lo que tenemos, lo que asociamos con mayor frecuencia con los derechos humanos son estas cuestiones conceptuales. Pero al final, lo que buscamos desde las instituciones, tanto esta como que busca la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, pero también aquellas otras instituciones que pretenden la protección de carácter político o la protección de carácter jurisdiccional, coincidimos en una cosa, que los derechos humanos son abiertos, indeterminados y tienen una carga subjetiva importante. Es decir, los derechos humanos pueden ser entendidos desde percepciones y concepciones totalmente distintas, particularmente en aquellos temas que son socialmente polémicos. Cuando ponemos sobre la mesa temas sobre matrimonio igualitario, interrupción legal del embarazo, estos temas que suscitan posiciones encontradas. Ambas posturas siempre argumentan que están defendiendo derechos. Y allí pueden comenzar debates interminables.
A mí me parece que nuestra atención no debe concentrarse en quién tiene razón entre una u otra postura polarizada, sino más bien cómo se van construyendo los argumentos que nos permitan lo que se pretende en común, que es la eficacia de los derechos. Y considero que el primer paso para lograr eso es abordar a los derechos humanos desde su perspectiva de obligaciones. ¿Por qué razón? Porque aquí vale la pena que hagamos referencia a dos de las condiciones que son naturales de nuestra especie. La primera es la condición social. Es decir, nuestra especie está interactuando de manera permanente con las otras personas en los diversos grupos sociales en los que nos encontramos. Eso es una condición de nuestra especie. La interacción permanente con otras personas en los diversos grupos sociales en los que coexistimos. En el espacio laboral, en el espacio familiar, pero si ustedes hacen un análisis, todo el tiempo estamos interactuando con personas en contextos distintos, en los distintos ámbitos de nuestra vida. Esa interacción genera expectativas y esas expectativas van a estar determinadas por el contexto en donde se dé esa relación. ¿A qué me refiero? Si estamos en un espacio laboral, pues nos corresponde jugar un papel, un rol, realizar una actividad. La expectativa tiene que ver con esa conducta o esa actitud que corresponde al lugar en el que estoy generando esa interacción. Pero hay ocasiones en que esa interacción se torna en conflicto. Y cuando esto sucede, y cuando es imposible encontrar una solución al conflicto por parte de las personas involucradas en él, pues tenemos que acudir a un tercero ajeno. Tenemos que acudir a un órgano del Estado que a través del derecho nos va a ofrecer la solución a ese conflicto. Es decir, el orden social se va a mantener a partir de un sistema de reglas que siempre va a prevalecer y el Estado nos va a garantizar que va a prevalecer ese sistema de reglas. Pero también en las sociedades, en esa interacción que naturalmente se da entre las personas que integran un grupo social, va a haber desequilibrios. Estamos en posiciones distintas y hay personas que se encuentran en una posición de ventaja con relación a otras. Y hay personas que identificamos que además están en una situación de vulnerabilidad, como se hizo referencia en la presentación de esta conferencia. ¿Qué es lo que se busca? Que esa posición de desventaja que algunas personas tienen con relación a otras en los diversos grupos sociales no incida en la solución a los eventuales conflictos que se generan. Es decir, el Estado tiene que garantizarnos que esas desigualdades, esos desequilibrios que existen de manera natural en todas las sociedades, no incidan en beneficio de algunas personas y en perjuicio de otras. Es decir, tienen que equilibrar. Y la forma de equilibrarlo siempre se da a partir de parámetros objetivos. Es decir, nosotros podemos tener una percepción de un fenómeno, una percepción peculiar de un determinado fenómeno. Pero cuando se trata de resolver un conflicto por parte de un órgano del Estado, este siempre debe hacerlo a partir de parámetros objetivos, no de la percepción personal que tenga sobre un fenómeno. Es decir, no desde la dimensión subjetiva. Y el parámetro objetivo que nos va a permitir resolver los posibles conflictos es el derecho, son las normas jurídicas. Entonces, el Estado, con esa potestad que tiene para incluso utilizar la fuerza coactiva con el propósito de que prevalezca ese sistema de normas, nos garantiza que los posibles excesos, los abusos, van a estar acotados con la prevalencia de las normas jurídicas y el respaldo coactivo que tiene. Pero para llegar a ese punto,
siempre hay que entender a los derechos humanos. Para la eficacia de los derechos humanos, para la protección de los derechos humanos, hay que mirarlos también como perspectiva de obligaciones. Porque ya les decía que cuando pretendemos conceptualizar o entender en qué consisten los derechos humanos, podemos verlos desde múltiples dimensiones. Además de todas las que ustedes conocen, yo les invito a que miren a los derechos humanos como obligaciones. Y esto hay que trasladarlo desde el derecho civil. ¿Para qué sirven las obligaciones? Como ustedes saben, el derecho civil se estructura en cuatro grandes temas. Y 4 temas que dan cuenta de la vida de una persona, desde que nace hasta que muere. Es decir, personas, bienes, obligaciones y sucesiones. El derecho civil regula la vida de una persona desde el momento en el que nace hasta que muere. Su reconocimiento como persona es lo primero, y eso comienza a generar efectos jurídicos. Lo primero es, cuando se nos reconoce como personas, hay una relación filial. Y esa relación filial ya por sí misma genera obligaciones. Después vamos creando un patrimonio. Y ese patrimonio también implica obligaciones. Todas las relaciones sociales, la interacción que tenemos con las otras personas que integran los grupos sociales en los que nos desenvolvemos, implican generación de obligaciones. No sé si habían hecho conciencia en eso. La primera es la relación paterno-filial, pero después, cuando generamos una relación laboral, hay obligaciones de ese tipo. Cuando celebramos contratos de naturaleza civil, también. Cuando vamos creando nuestro patrimonio material, también regularmente se hace a través de la celebración de contratos o el cumplimiento o la asunción de obligaciones. ¿Cuándo la vida de una persona se empieza a complicar? Cuando deja de cumplir con sus obligaciones. Cuando esto sucede, regularmente comienza un conflicto y hay que acudir a un órgano del Estado. En la mayoría de las ocasiones es en el Poder Judicial, pero no solo sino aquellos órganos del Estado que se encarguen de determinar que alguien dejó de cumplir con sus obligaciones. El incumplimiento de las obligaciones conlleva una generación de responsabilidad. Y como consecuencia de ello, dependiendo de la naturaleza de la obligación, hay distintas posibilidades o sanciones. Lo que quiere decir que si nosotros pretendemos determinar si existió una violación a un derecho humano, como lo hacen en un ombudsperson como ustedes, lo primero que habría que saber es cuáles son los sujetos en la relación de derechos humanos. Y allí, por supuesto, que eso también está claro y lo conocen perfectamente. El sujeto obligado en la relación de derechos humanos es el Estado. Los titulares de los derechos somos las personas. Pero esta relación de derechos humanos siempre se va a dar a partir del derecho público, es decir, a partir del principio del imperium. Lo que nos enseñaban en el derecho administrativo, que esto se genera desde una relación de supra-subordinación, es decir, el Estado en una posición superior siempre y las personas en una posición inferior, es decir, una relación de verticalidad. El principio del imperium tenía que ver con garantizarnos esta posición de verticalidad, porque al Estado le otorgamos autoridad, le reconocimos autoridad y nos sometimos a ella con la intención de que nos garantizara que nunca íbamos a perder
nunca íbamos a perder este espacio, esta individualidad. Nos iba a garantizar que ante cualquier afectación por parte de otras personas, el Estado podía intervenir para mantenerlo en los límites de la no afectación a mi espacio personal. Y el Estado también nos iba a garantizar que todo el sistema de reglas, el sistema de normas jurídicas que se había diseñado a través de la participación de los órganos de representación popular, iba a prevalecer. Es decir, siempre iba a prevalecer la voluntad del derecho y no la voluntad de las personas que tengan una posición de ventaja con relación a otras. Pero hay ocasiones en que el Estado, esa potestad de autoridad que tiene sobre las personas, la utiliza de manera excesiva. Y cuando esto sucede, cuando pasa esa línea, entonces los derechos humanos actúan como un límite al ejercicio excesivo del Estado. Pero para poder determinar esto que acabo de referir, lo primero que tendríamos que saber es cuáles son las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Así como si se genera una controversia en el ámbito privado y yo acudo con el Poder Judicial para solicitar el cumplimiento de un contrato de compraventa, por ejemplo, pues ¿qué es lo primero que tendría que aportarle al órgano que se va a encargar de resolver la controversia? Pues las cláusulas del contrato, es decir, los términos del acuerdo. ¿Cuáles son esas obligaciones? Pues imagínense que lo mismo tenemos que hacer con los derechos humanos. Lo primero que habría que hacer es identificar claramente cuáles son las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. En este punto, las obligaciones en materia de derechos humanos se dividen en dos: obligaciones generales y obligaciones específicas. Explico las primeras. ¿En dónde encontramos las obligaciones generales en materia de derechos humanos? En el bloque de constitucionalidad. Hoy la mayoría de las constituciones reconocen derechos que están allí en el texto constitucional, pero también en los tratados internacionales. Nuestro artículo primero establece expresamente que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. El bloque de constitucionalidad, o como la Suprema Corte le denominó, el parámetro de control de regularidad constitucional. ¿Cuáles son esas obligaciones? Ese fue uno de los aportes del 2011, que ya están referidos expresamente esas obligaciones. Pero las obligaciones generales en materia de derechos humanos son 4. Respeto, garantía, no discriminación, y en el ámbito de los tratados internacionales, el deber de adecuación. El punto de partida siempre es identificar si el Estado ha cumplido con las obligaciones generales. Explico brevemente estas 4 obligaciones. Las obligaciones de respeto tienen que ver con los límites que el Estado debe de conocer con claridad. Y esto tiene que ver desde la forma en la que se configuró el Estado a través de la historia. En el Estado absoluto, por ejemplo, para identificar la forma en la que se configuraban los estados, hay 2 elementos que nos permiten ubicarlos, ¿no? Primero, ¿quién controlaba el poder y cuál era la fuente de legitimidad de ese poder? Me refiero al poder político, al poder del Estado. En el Estado absoluto, quien controlaba el poder era el monarca. El monarca tenía tal carácter por designación divina, porque Dios así lo había querido. Todas las decisiones del monarca se tomaban a partir del consejo divino. Y lo divino es incuestionable, por eso es que ninguna persona podía cuestionar las decisiones del monarca porque éstas derivaban del consejo divino. Bajo esta lógica, el poder del monarca materialmente no tenía límites o eran mínimos
los límites que tenía. Y ahí empieza a configurarse una ecuación que no ha cambiado a lo largo de la historia. Entre mayor sea la concentración del poder político, la posibilidad de las libertades públicas se va restringiendo y se va acotando cada vez más. Precisamente para superar este modelo en donde las libertades públicas no estaban reconocidas, en donde el monarca tomaba las decisiones públicas, pero incluso también las decisiones privadas. Las personas no eran libres para muchas cosas. No se les reconocía como individuos. Para superar este modelo, primero se acudió a un elemento que iba a establecer límites al poder del Estado. Y allí fue donde transitamos de ese Estado absoluto al Estado legal de derecho. Aparece el principio de legalidad. En esta configuración de Estado, todas las decisiones públicas se iban a tomar a partir de lo que expresamente faculta la ley, las competencias de los órganos. Esta era una forma, esto cambia totalmente las posibilidades del ejercicio del poder político. Y además de ello, el Estado tenía que garantizar todos estos bienes que estuvieron en riesgo en el contexto del absolutismo. ¿Qué bienes estaban en riesgo? La libertad, por supuesto, la vida, la propiedad. Estos elementos se tenían que garantizar. Estos elementos eran los que le daban identidad a una persona. Había que garantizar la individualidad de todas las personas que integraban a la sociedad. Por esa razón es que las obligaciones de respeto tenían que ver con los límites del Estado. Y esos límites eran objetivos y subjetivos. Los límites objetivos son los que nos ofrece el derecho, las normas jurídicas, el principio de legalidad. El Estado o los órganos del Estado no pueden hacer nada que no tengan expresamente facultado por el derecho. Y los límites subjetivos tienen que ver con la dignidad humana. Las obligaciones de respeto son esas, los límites que el Estado en el ejercicio de su función pública debe tener claro y que están delimitados por las normas jurídicas y por el respeto a la dignidad humana. La segunda obligación general, las de garantía. Estas obligaciones de garantía, al contrario de las de respeto que son más de omisión, son todas las acciones positivas que el Estado debe de realizar con el propósito de que los derechos se puedan materializar, es decir, que pasen de la redacción en las normas jurídicas, en la Constitución, en los tratados internacionales, a la vida cotidiana de las personas. Por eso es que debe tomar todas las acciones necesarias para que esto suceda. Y para hacerlo, estas obligaciones de garantía se dividen en tres: prevenir, investigar y sancionar. Las dos últimas se generan cuando ya se afectó algún derecho humano. Porque la responsabilidad en materia de derechos humanos es del Estado, del órgano del Estado. Por esa razón es que cuando ustedes determinan que algún órgano del Estado, el que sea, no sé, por ejemplo, un policía que ejerció de manera excesiva la fuerza pública y afectó el derecho de alguna persona, y ustedes recomiendan a la Secretaría de Seguridad, allí la responsabilidad es del órgano de la Secretaría de Seguridad. La responsabilidad no es de la persona que materialmente provocó la violación. Es decir, ustedes no determinan que el responsable es el policía Juan Pérez. Eso ya le corresponde al órgano, investigar y sancionar a las personas que materialmente provocaron la violación de derechos humanos. El tercer tipo de obligación general son las de no discriminación.
Para alcanzar la igualdad, paradójicamente necesitamos de un trato diferenciado, porque las personas no somos iguales. Tenemos que tomar en consideración las necesidades específicas de todas las personas. Las sociedades somos diversas y tenemos necesidades específicas. Eso debe de tomarse en consideración. Por eso es necesario siempre un trato diferenciado. El problema es cuando el trato diferenciado tiene propósito de exclusión, porque en ese momento se convierte en discriminación. Y regularmente la exclusión o el trato diferenciado que tiene un propósito de exclusión se da hacia las minorías, regularmente, pero no siempre. Hay un caso en donde aritméticamente no son una minoría, pero que culturalmente han sido excluidas y sigue sucediendo. Las mujeres. Y siempre para visibilizar eso, suelo hacer una pregunta a las mujeres. Creo que ahora no tienen el audio encendido, pero voy a plantear la pregunta. ¿Alguna ocasión por la mañana cuando están pensando la forma en la que se van a vestir ese día? Yo, por ejemplo, yo no suelo usar corbata. No me gusta. Sé que es parte de, en esta región, en esta región del país, se suele utilizar corbata. Es parte del disfraz de abogado. A mí no me gusta. Y hoy por la mañana dije, tengo una conferencia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. No uso corbata, pero sí me pongo este traje azul y además me pongo un suéter porque aquí se siente un poco de frío el clima, aunque este verano ha sido cálido, este invierno ha sido cálido, pero hoy se siente un poco de frío. Bueno, esas son las consideraciones que determinaron cómo me iba a vestir el día de hoy. Pero yo les pregunto a las mujeres que están en esta aula virtual, ¿alguna vez ha sido determinante para decidir cómo se van a vestir el lugar por donde van a caminar ese día? La mayoría de las ocasiones me responden que sí. Lo que quiere decir que quizá no se habían dado cuenta, pero ustedes no son libres para decidir, para vestirse como les dé la gana. Para los hombres esas consideraciones no existen. La peor de las discriminaciones es la que no se ve y la que ya está socialmente normalizada. Los generadores de esa exclusión, que somos los hombres, ya no lo miramos y la sociedad ya lo normalizó. Por esa razón es que si en este momento salen a las calles, queman la puerta del Palacio Nacional, pintan el Ángel de la Independencia con el propósito de hacerse visibles, qué bueno. Si es necesario que rompan todo, háganlo. Porque ese es el primer paso. Hay que visibilizar la discriminación. El Estado tiene que tomar todas las acciones necesarias para que eso no suceda. Para que el trato diferenciado no tenga propósito de exclusión. La inclusión es un concepto que hay que desarrollar. La cuarta obligación general en materia de derechos humanos es el deber de adecuación. Esta se encuentra en los tratados internacionales de derechos humanos. Todos los tratados internacionales comienzan haciendo referencia a los deberes del Estado o obligaciones generales.
La adecuación tiene que ver con la necesaria armonización que los estados parte deben hacer entre su derecho nacional y el tratado que están firmando y ratificando. Debe existir una armonización, una concordancia. A eso se refiere este deber de adecuación. Esas son las 4 obligaciones generales del Estado en materia de derechos humanos. El segundo tipo de obligaciones son las específicas. Estas ya son todos los derechos que de manera concreta se reconocen y protegen en la Constitución y en los tratados internacionales, que para efectos prácticos podemos entenderlos como derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Pero las obligaciones específicas son ya todos los derechos que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte de manera concreta. Los 2 grandes derechos, como ustedes saben, son la igualdad y la libertad. De allí se derivan todos los demás. Ahora, cuando uno asume una obligación, se presume que se va a cumplir de manera voluntaria. El problema surge ante el incumplimiento de las obligaciones. ¿Cómo podemos determinar que el Estado, que alguno de los órganos del Estado ha incumplido con sus obligaciones generales, las de respeto, garantía, no discriminación o adecuación? Cuando viola algún derecho, alguna de las obligaciones específicas. Cuando se puede acreditar que algún órgano del Estado violó un derecho humano, entonces, allí, como consecuencia de ello, siempre incumple con sus obligaciones generales. Para acreditar la violación de algún derecho humano, o cuando se acredita que sí se dio la violación de alguno de los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad, inmediatamente surge la responsabilidad. Fíjese cómo este camino que estoy refiriendo es muy similar a la teoría general de las obligaciones en derecho civil. Incumples una obligación, surge responsabilidad. Un padre que no le provee de alimentos a sus hijos, incumple en responsabilidad. Una persona que deja de pagar el crédito hipotecario que le otorgó una institución financiera, incumple en responsabilidad. Una persona que comete un delito, incumple en responsabilidad de carácter penal. Un patrón que deja de prestar, de ofrecerle o de otorgarle todas las prestaciones a que tiene derecho un trabajador, incumple en responsabilidad. Lo mismo pasa con el Estado. Si el Estado viola un derecho humano, entonces se genera una responsabilidad. La responsabilidad puede ser de una doble naturaleza dependiendo del órgano que esté analizando. A nivel nacional, es una responsabilidad constitucional, porque las obligaciones generales están en la Constitución y los derechos humanos están reconocidos en la Constitución. Si es un órgano nacional el que se está encargando de determinar el incumplimiento de alguna obligación derivada de alguna obligación general en derechos humanos derivada de la violación de alguna de las obligaciones específicas, es decir, de algún derecho en concreto, estamos hablando de una responsabilidad constitucional. Cualquier órgano del Estado que viole un derecho humano está afectando la Constitución. Y la propia Constitución establece mecanismos para restablecer la regularidad constitucional o el carácter supremo de esa Constitución. Pero si este análisis del incumplimiento de obligaciones en derechos humanos lo está haciendo un órgano internacional, la responsabilidad es de esa naturaleza. Es decir, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos está resolviendo un caso, pues van a determinar la responsabilidad internacional del Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones generales al haber violado alguna de las obligaciones específicas. Para determinar la responsabilidad, se tiene que identificar el tipo de protección. Y aquí
sabemos que existen 3 tipos de protección de los derechos humanos. Se pueden proteger los derechos humanos desde una dimensión política, desde una dimensión jurisdiccional o desde una dimensión no jurisdiccional. Esto tiene que ver con la naturaleza del órgano, sus competencias. Regularmente la protección política tiene que ver con propósitos de prevención. La existencia, por ejemplo, de un plan estatal de derechos humanos, la obligación de todas las entidades federativas de integrar un plan estatal de derechos humanos, tiene que ver con esa protección política. Todas las políticas públicas que hoy atienden a un eje transversal, como la perspectiva de género como eje transversal de las políticas públicas, atiende a temas de prevención. Ese tipo de protección se da en esos órganos que tienen competencia para ello. La protección jurisdiccional es cuando ya se generó la violación y entonces se tiene la necesidad primero de determinar la responsabilidad del órgano del Estado. Y esto regularmente se hace a través de los mecanismos que están diseñados para ese propósito. En el ámbito de la protección jurisdiccional, digamos que esta se puede dar dependiendo de la competencia del tribunal. Si es un tribunal en la jurisdicción constitucional, ¿cómo va a garantizar o cómo van a proteger los derechos? A través de la garantía constitucional que tutela derechos fundamentales, es decir, el amparo. Y si es un juez ordinario o la judicatura en el ámbito ordinario, pues lo hace interpretando y aplicando el marco normativo aplicable en su materia con perspectiva de derechos humanos cuando esto sea necesario. Y el tercer tipo de protección es el que hacen ustedes. Cuando el órgano no tiene carácter de juez, pero materialmente lleva todas las etapas de un procedimiento. Y también determinan la responsabilidad del Estado. Y eso se hace dependiendo de las competencias. En el ámbito de la protección jurisdiccional se determina en una sentencia. En el ámbito de la protección no jurisdiccional se determina en una recomendación. El efecto de la determinación de la responsabilidad del Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones generales por haber violado alguna de las obligaciones específicas es que inmediatamente surge el deber de reparar. El deber del Estado a reparar y el derecho de la víctima a ser reparado. Pero esto de la reparación regularmente se identificaba a partir del principio de la restitutio in integro. Es decir, regresar las cosas al estado en el que se encontraban. Pero hay ocasiones en las que no es posible la restitución. No es posible regresar las cosas al estado en el que se encontraban. Cuando esto sucedía, la forma de reparar o de entender la reparación era a través de la indemnización, es decir, cuantificar en dinero el daño generado. Pero se entendía que en materia de derechos humanos esto era insuficiente, que había que tomar en consideración que la reparación debía ser más amplia, porque debía que tomar en consideración algunos otros elementos. Tenía que ser una reparación integral. Y esta categorización de reparación integral, que es un aporte de la Corte Interamericana cuando ha interpretado este tipo de daño, que a partir de ello podríamos determinar cómo reparar a una víctima. Y primero hizo una clasificación sobre el tipo de víctima. Además de las víctimas directas,
entendió que había casos, o nos explicaba que había casos, en donde la afectación o los efectos derivados de la violación a el derecho de la víctima directa tenía un impacto en el círculo cercano de esa persona y que también era necesario otorgarles el carácter de víctimas. Esto se dio principalmente o se empezó a desarrollar en los casos de desaparición forzada, en donde los familiares de la persona desaparecida, había ocasiones que tuvieron que modificar su vida y que esto implicaba que se les reconociera también el carácter de víctima. Pero había otro tipo de víctimas, el potencial, en donde por el solo hecho de formar parte de un grupo, de estar en una circunstancia ya sea normativa o de facto en concreto, les hacía que existiera más probabilidad de ser sujetos de una posible violación de derechos humanos. Entonces también había que entender a esas víctimas potenciales. Y el daño lo clasificó en dos: el daño material y el daño inmaterial. El material es el que se puede cuantificar en dinero. Si había una afectación al patrimonio, si había un lucro cesante o un daño emergente, es decir, los ingresos que una persona dejó de percibir como consecuencia de la violación de derechos humanos, si hubo una afectación también a su patrimonio. Pero había daños inmateriales, esos que no se pueden cuantificar en dinero. Un daño psicológico grave, una afectación al proyecto de vida, o también una afectación al patrimonio inmaterial de una persona que de forma innecesaria haya o injustificada haya sufrido como consecuencia de la violación de derechos humanos. Entonces, había que identificar primero el tipo de víctima, el tipo de daño, y a partir de esto se podía determinar la medida de reparación. Y ya bajo esta lógica, la medida de reparación ya no solo se limitaba a indemnizar, ya no solo se limitaba a hacerse cargo de los gastos y costas, sino se podían tomar medidas que fueran más allá, como la restitución, las garantías de no repetición o la compensación. Pero todo este recorrido que les acabo de explicar sobre el marco general de las obligaciones en derechos humanos, si ustedes analizan, es la manera en la que se tiene que abordar desde el derecho la determinación de responsabilidad estatal ante la posible violación de derechos humanos. ¿Qué es lo que hace la Corte Interamericana cuando conoce de un caso? Determina la responsabilidad internacional del Estado ante el incumplimiento de las obligaciones generales cuando puede acreditar que se violó alguno de los derechos que están reconocidos en la Convención Americana o en el marco jurídico interamericano, y como consecuencia de ello tiene que reparar a la víctima. ¿Qué es lo que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas? Determina la responsabilidad de un órgano del Estado cuando puede acreditar que violó alguno de los derechos humanos reconocidos en su Constitución y como consecuencia de ello incumplió con sus obligaciones generales. Surge el deber de reparar el daño a la víctima. ¿Qué es lo que hace el Poder Judicial de la Federación a través del amparo? Determina la responsabilidad de una autoridad ante un acto cometido por ellos y que como consecuencia de ello violó alguno de los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad. Como consecuencia de ello, tienen que reparar. La reparación va a cambiar, por supuesto, dependiendo de las competencias del órgano. Pero si se fijan, el camino es el mismo. Los órganos del Estado, cualquiera, tendrían que tener claridad en esta estructura del marco general de las obligaciones. Porque si lo tienen claro, cualquier órgano del Estado sabría que tiene que acreditar
que cumplió con las obligaciones generales en materia de derechos humanos y que no violó ninguno de los derechos que están reconocidos y protegidos. Y como consecuencia de ello, no hay responsabilidad. Pero digamos que para llegar a ese punto, siempre es importante conocer con precisión cómo está integrado las obligaciones específicas. Es decir, ¿cuáles son los elementos que hoy debemos de tomar en consideración para poder realizar esto que referí, este marco general de las obligaciones en derechos humanos? Hoy nos encontramos ante un sistema plural y complejo de fuentes normativas para la protección de derechos humanos. Las fuentes formales del derecho, como ustedes saben, eran 4. La ley, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del derecho. Para operar el derecho, regularmente se acudía a las 2 primeras, a la ley y a la jurisprudencia, y de manera excepcional a los principios generales del derecho y a la costumbre. Pero cambiamos ese sistema de fuentes del derecho relativamente simple a uno plural y complejo, como este que están viendo ustedes. Porque hoy nos encontramos ante una permanente interacción entre la jurisdicción ordinaria y constitucional. Es decir, todas las autoridades, ya sea en el ámbito de la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción constitucional, están interactuando de manera permanente, a partir de que la Constitución se ha convertido en una norma aplicable en la jurisdicción ordinaria. Antes, la Constitución servía, por supuesto, como parámetro de actuación de todos los órganos de representación y gobierno, y sabíamos que la Constitución era también el parámetro de la aplicación de todas las normas inferiores dentro del ordenamiento. Pero las autoridades en el ámbito de la jurisdicción ordinaria regularmente no utilizaban a la Constitución. ¿A dónde se iban? Tenía la necesidad, por ejemplo, en el ámbito jurisdiccional, un juez civil, ¿qué utilizaba para resolver sus casos? El marco normativo sustantivo y procesal, el Código Civil y el de procedimientos civiles, nada más. ¿Tenía que utilizar a la Constitución para resolver un caso concreto? No. ¿Utilizar a la Constitución como norma aplicable? No. Actualmente es posible utilizar a la Constitución como norma aplicable en el caso concreto. Es decir, además de ese marco normativo de carácter sustantivo y procesal, ahora también puedo utilizar a la Constitución como norma aplicable. ¿Cuándo voy a utilizar a la Constitución? Cuando hay derechos humanos involucrados en el caso concreto. ¿Cómo puedo saber si en un juicio de divorcio o de reconocimiento de paternidad hay derechos humanos involucrados? Hay 2 elementos que me van a permitir identificar si en un caso concreto hay derechos humanos involucrados. Bueno, partimos por supuesto de que los derechos humanos están involucrados en todo. Pero para determinar la responsabilidad estatal por una violación de derechos humanos tenemos que ser específicos. No podemos hacer referencias genéricas. Igual que en la teoría general de las obligaciones. Imagínense ustedes que a cualquiera de nosotras nos dijeran, eres responsable de la comisión de este delito. Tienen que demostrarlo más allá de toda duda razonable, a partir de parámetros objetivos.
no con lo que la persona que tiene autoridad cree. Si me están diciendo incumpliste con este contrato de arrendamiento y eso tiene consecuencias, genera responsabilidad y tengo que reparar o tengo que indemnizar o tengo que pagar algo, pues no podemos dejar esa determinación de responsabilidad nada más a lo que una persona cree o a cuestiones genéricas, sino tienen que demostrármelo a partir de parámetros objetivos, sin lugar a dudas, que incumplí con la obligación y que soy responsable de reparar, indemnizar, de pagar gastos, costas. Lo mismo pasa con los derechos humanos. Para poder determinar si existen derechos humanos involucrados en un caso concreto, son dos los elementos que ustedes deben de tener claros y que les van a ayudar a determinar si existen o no. La cualidad de las personas involucradas, ese es el primero. Segundo, el contexto en el que se generó el problema a resolver. ¿Por qué razón? Porque si una de las personas que están involucradas en el conflicto es una mujer, en automático tengo la presunción de que esa persona está en una posición de desventaja con relación a otra. Y por eso tengo que ponerme los lentes de la perspectiva de género para tomar todas las acciones necesarias. ¿Y qué es lo que busco? Equilibrar esa desventaja que por esa cualidad ya de forma natural existe. Si una de las partes involucradas en un conflicto es un menor de edad, entonces utilizo el interés superior de la infancia. ¿Con qué propósito? Equilibrar esa posición de desventaja que por esa cualidad existe. Y así con una persona indígena, con un adulto mayor. Pero el otro elemento que les digo que es muy importante es el contexto. Siempre se tienen que analizar de manera conjunta. Personas y contexto. Porque imaginen que yo tengo un incidente de tránsito, choco con un carro y ya cuando nos bajamos a ver, resulta que la otra persona es un adulto mayor. No nos ponemos de acuerdo. Eso se convierte en conflicto. Pero resulta que ese adulto mayor se llama Carlos Slim. Entonces esa circunstancia ya no implica que esté en una posición de desventaja con relación a mí, que no soy un adulto mayor. El contexto es muy importante. Lo que me va a ayudar a determinar qué derechos humanos están involucrados en un caso concreto son personas y contexto. Entonces, estábamos en que en la jurisdicción ordinaria alguien va a resolver un asunto. Tiene un trámite en la oficina del registro civil o el policía o en la Secretaría de Salud, en un hospital público, cualquier autoridad que se les ocurra. Tienen su marco normativo, principio de legalidad, tienen que realizar solo lo que expresamente tienen facultad. Pero resulta que alguna de sus decisiones, tomando en consideración personas y contexto, puede causar alguna violación de derechos humanos. Entonces, le tengo que dar un sentido distinto a la aplicación de esas normas en el caso concreto. Tengo que salirme un poco de mi obligación de cumplir con mi marco normativo. Y quien me va a ayudar a hacer eso, a dar una aplicación diversa, es la Constitución. Entonces, allí ya estoy utilizando la Constitución como norma aplicable en un caso concreto. Pero tenemos que entender que es una Constitución expandida al llamado bloque de constitucionalidad. Porque cuando el artículo primero dice que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, entonces en automático esta dimensión supranacional del bloque de constitucionalidad, que también tiene su misma jerarquía, me obliga a conocer con precisión esta configuración. Es decir, saber que en la jurisdicción supranacional existen dos sistemas, el universal y el interamericano, cosa que ustedes conocen bien, pero además hay tres elementos que debemos conocer con claridad.
Primero, ¿cuál es el marco normativo convencional del que México es parte? Porque si eso refiere el artículo primero, y yo tengo la posibilidad de acudir a los tratados internacionales, tengo que saber cuántos y cuáles son los tratados internacionales en el sistema universal, cuántos y cuáles son los tratados internacionales en el sistema interamericano. Segundo elemento, las normas de derechos humanos siempre son de configuración abierta, son indeterminadas, porque están reguladas en normas principio. Y los principios constitucionales o las normas principio, ya sea las de la Constitución o las de los tratados internacionales, no me ofrecen la posibilidad de resolver un caso concreto o de determinar con claridad la responsabilidad, en este caso, de un Estado porque violó un derecho humano. Miren, cuando se va a determinar la responsabilidad penal por la comisión de un delito, por ejemplo, el robo, ¿qué es lo que se hace? Primero, se identifica una conducta y esa conducta se tiene que contrastar con una norma jurídica, la que regula el delito de robo, que tiene una descripción cerrada. La mayoría de los tipos penales de robo tienen elementos similares. Al que se apodere de una cosa ajena, mueble, sin el consentimiento de quien debió otorgarlo y con ánimo de dominio, será acreedor a la sanción de tal, tal, tal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer como un checklist en donde identifiquemos y en donde contrastemos la conducta de la persona con la descripción establecida en la norma. ¿Se apoderó de la cosa? ¿Lo contrastamos con un hecho? Sí. ¿Es ajena? Sí. ¿Pidió autorización? No. ¿Tiene ánimo de dominio? Bueno, si se fijan, se operaba así, se determina la responsabilidad así, contrastando con una descripción cerrada. Pero los derechos humanos siempre están reconocidos en normas principio. Y los principios son abiertos e indeterminados. Por ejemplo, las garantías judiciales del artículo 8 de la Convención Americana. ¿Qué es lo que dice el párrafo primero? Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías, en un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente o imparcial. Fíjense cómo los elementos de ese artículo primero del artículo 8, párrafo primero de la Convención Americana, no nos ofrece los elementos suficientes para determinar si existió una violación a las garantías judiciales. Nos habla primero de la garantía de audiencia. Toda persona tiene derecho a ser oída. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo se materializa eso? Con las debidas garantías. ¿Cuáles son las debidas garantías? En un plazo razonable. ¿Qué tiempo es el del plazo razonable? ¿Quién determina la razonabilidad del plazo? Por un juez o tribunal competente. Dice juez o tribunal. Entonces, ¿las autoridades que no tienen carácter de juez o tribunal no están obligadas a ese artículo? Pues sí, entonces no podemos interpretar de manera literal juez o tribunal. Independiente e imparcial. Sobre independencia judicial, en este momento podemos debatir mucho lo que sucede en nuestro país. ¿Se fijan cómo este primer párrafo no me aporta elementos para determinar objetivamente si existe una violación a las garantías judiciales o al debido proceso? Por eso es que los derechos humanos siempre tienen que ser interpretados. Se les tiene que asignar contenido. Pero esa interpretación la tiene que hacer específicamente el órgano que está facultado para realizarlo. Lo que quiero decir es que además de conocer con precisión el marco normativo convencional del que México es parte, tenemos que conocer
como segundo elemento importante, ¿quiénes son los órganos que se encargan de interpretar ese marco normativo? En el sistema universal, los órganos de tratado son los comités. En el sistema interamericano, los órganos de tratado son la comisión y la corte. Tercer elemento que hay que conocer. ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales estos órganos crean jurisprudencia de esos derechos que están en sus tratados? Es decir, ya cuando estos órganos interpretan esos derechos que están en los tratados, ya me ofrecen elementos que sí puedo contrastarlos con un acto de autoridad para determinar si existe una violación o no a los derechos humanos. Para poder determinar la responsabilidad del Estado, tengo que hacer todo este recorrido que les expliqué del marco general de las obligaciones en derechos humanos y llegar al punto de conocer o tener una descripción cerrada de los elementos que integran los derechos que yo he identificado que están involucrados en un caso concreto a partir de personas y contexto. Los estándares de la Corte Interamericana en sus sentencias, las observaciones generales de los comités de Naciones Unidas, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y una vez que tengo todos estos elementos, entonces ahora sí, puedo determinar si existe o no una violación a los derechos humanos. Ese es el camino técnico que debe de seguirse. Por eso es que cuando el presidente Cepeda hablaba de la necesidad de la formación de ustedes con el propósito de representar a las personas que necesitan acudir a el auxilio del ombudsperson, tiene que ver con reflexiones a partir de lo que he expuesto el día de hoy. Por supuesto que esto se puede todavía profundizar más, pero mi objetivo fue aportar los elementos mínimos que les permitieran a ustedes reflexionar sobre lo que es necesario para una protección efectiva de los derechos humanos desde el ámbito del ombudsperson. Y por supuesto que está abierto al debate, a alguna inquietud que tengan ustedes con relación a mi exposición y con mi gratitud permanente por la posibilidad que me dieron de pensar en conjunto con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Rogelio, por esta importante disertación, y a continuación escuchamos los comentarios del presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Muchas gracias nuevamente, maestro don Rogelio. Quiero reiterarle que estamos muy agradecidos porque nos ha usted dado una plática de alto nivel profesional, muy clara, muy útil para nuestro trabajo, muy útil. Creo que quienes estamos aquí en la sala y nuestros compañeros que nos siguen en las redes, que tienen la responsabilidad de evidenciar, de determinar si existe o no una violación de derechos humanos en determinada actuación de la autoridad, ¿sí? Con esta plática tan amplia, tan generosa que usted nos ha dado, ¿sí? Hemos podido mejorar, yo estoy seguro que así será, mejorar nuestro trabajo. Vamos a poder mejorar nuestro trabajo porque a mí me ha quedado muy claro todo lo que nos ha usted hecho reflexionar y recorrer en esta responsabilidad que
que tenemos y cómo a veces en la vía jurisdiccional pareciera ser más fácil, más objetivo, más sencillo determinar la existencia o no de una responsabilidad. Y en materia de derechos humanos siempre nos encontramos en la interpretación, en la parte subjetiva y sobre todo cuando se trata de daños inmateriales, cuando se trata de afectaciones de carácter moral vinculadas a la dignidad de la persona, ¿sí? Con este recorrido que usted nos ha dado, yo creo que vamos a poder materializar o aterrizar esa responsabilidad que tenemos de mejor manera. Yo la verdad estoy gratamente impresionado. Quiero decirle que tomé muchas notas. Yo quiero sentarme a reflexionar en cada uno de los temas que nos ha usted planteado, porque no había yo, y lo digo sinceramente, no había yo hecho una comparación entre el derecho civil y la responsabilidad que tenemos en materia de derechos humanos, tan clara como usted nos lo ha hecho en términos de las obligaciones del servidor público, de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, cómo pueden llegar a ser las obligaciones en una relación contractual, ¿no? Yo creo que ha sido una extraordinaria plática. Sé que por razones de tiempo no vamos a poder extendernos, pero si la maestra Elena tiene algunas preguntas en el chat, pues que se las pudiéramos enviar, si nos permite, a su correo y que las personas que pregunten puedan tener también vía correo alguna respuesta, si usted nos hace favor, por más que nada por razones de tiempo. Pero créame que estamos muy agradecidos. Parece una frase trillada cuando dice uno que no hay palabras como agradecer, pero realmente yo creo que en esta ocasión se hace real, es que ha sido muy positiva la plática, muy clara, una conferencia magistral, de veras, y le pido que mantengamos la relación a través de la maestra Elena y a través de José Raúl. Sé de la amistad que le une con nuestro amigo José Raúl Montero de Alba, a quien tuvimos el privilegio de que nos acompañara un corto tiempo en esta comisión antes de que la Comisión Nacional se diera cuenta que estaba con nosotros y se lo llevara, porque ya nos sucedió en alguna otra ocasión que alguien que está apoyándonos, pues es invitado a trabajar a la Comisión Nacional, como sucedió con José Raúl y con quien sé que le une una buena amistad. Yo le agradezco mucho a José Raúl, le agradezco a usted y espero que podamos mantener la comunicación. Invito a mis compañeras y compañeros a que profundicemos en estas reflexiones que el maestro Rogelio nos ha puesto ya ante los ojos, nos ha planteado, y creo que tenemos que ser cada vez más claros para evidenciar las violaciones a derechos humanos y tomar en cuenta todos estos elementos que él nos fue dando,
de la persona, del contexto, todo. A mí me gustó mucho cómo nos fue usted llevando, la verdad lo agradezco. Por razones de tiempo también ya no me voy a extender, solo quiero decirle que ese agradecimiento se lo vamos a hacer llegar por escrito, pero le pido a la maestra Elena que si nos hace favor de presentarlo en la pantalla, ¿sí? Un reconocimiento que hacemos a su generosidad. Nosotros le agradecemos mucho su desprendimiento, su generosidad para compartir con nosotros sus conocimientos, y un reconocimiento también al profesionalismo de su trabajo y de esta plática en especial. Muchísimas gracias, maestro Rogelio. Espero que pronto tengamos la oportunidad de tenerlo personalmente aquí en Chiapas, que la pandemia nos permita recibirlo como nos gusta a los chiapanecos, atender a nuestros amigos. Esperamos tenerlo por acá, y si se deja, le seguimos robando otra plática aquí en Chiapas. Muchas gracias. Que tenga un feliz año, maestro. Igualmente, al contrario, la gratitud de mi parte por la oportunidad. Siempre la posibilidad de dialogar con colegas es enriquecedor porque tenemos propósitos comunes, ¿no? Yo desde la academia, ustedes desde un espacio en donde pueden impactar de manera inmediata en la vida de las personas. Por eso es que siempre la conjunción entre academia y los órganos que se encargan de hacer realidad a lo mejor los planteamientos que se hacen desde acá es relevante. Y por supuesto también agradecer ahora que veo conectado a mi querido amigo José Raúl Montero por la posibilidad también que me abrió de estar con ustedes el día de hoy. Gracias. Sí, ¿gustas hacer uso de la palabra, José Raúl? En eso estaba aquí Bienvenido. peleándome con estas plataformas, pero muchas gracias, mi querido Juan José. Saludo con mucho gusto, mucho afecto a mi amigo Rogelio, a mi amigo Juan José y a todo el excelente equipo de trabajo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas. Aprovecho para desearles un excelente inicio de año 2022, que todos sus proyectos personales, profesionales se lleven a cabo. Muchas gracias, mi querido Rogelio, por haber aceptado. Sé de tu capacidad, de tu compromiso con el tema de la derecha dentro de la academia. Creo que es algo importantísimo, como bien lo decía don Juan José, el tema de la educación, de este tipo de reuniones que se preocupa por tener a un personal que lo tiene capacitado, pero actualizado y con actores de tu capacidad, mi querido Rogelio. Segura duda, desde la inmediatez que tú comentas, el compromiso desde su líder, don Juan José, y de todo el equipo de trabajo, y también estas reuniones de los días lunes que participa personal de distintas dependencias del gobierno del estado de Chiapas. Creo que es un compromiso genuino para que los derechos humanos sean un estilo de vida y que en esa medida poder garantizar a las personas sobre todo su libertad, su dignidad y el respeto. Yo les agradezco mucho y les mando un fuerte abrazo, y desde acá mi tío Juan José, Rogelio, siempre a sus órdenes, les mando un afectuoso abrazo con mucho cariño. Que estén muy bien. Gracias, gracias, José Raúl. Gracias, maestro don Rogelio Pantoja. Muchísimas gracias, y gracias a todas y todos quienes nos hicieron favor de seguir en esta extraordinaria conferencia del día de hoy. Dejo a la maestra Elena para que nos haga favor de cerrar. Gracias, presidente Juan José. Nuevamente reiterarle nuestro agradecimiento al maestro Rogelio Flores, así como al maestro José Raúl, quien fue el enlace para poder llevar a cabo esta actividad, y reiterarles la invitación para que nos acompañen el próximo lunes en nuestra plática semanal. Que tengan todas y todos un excelente inicio de semana y nos vemos el próximo lunes. Gracias.